Muy bien, vamos a presentar el tema de las expresiones algebraicas. Para empezar, una expresión es utilizada para generalizar una cantidad. Se le conoce como monomio y esto se caracteriza por tener varios elementos como es el coeficiente, la base y el exponente. Aquí lo que podemos ver es una expresión algebraica, la cual, si no conocemos sus signos, sabemos que este, por ejemplo, es el signo negativo y su nombre lo dice, el signo. Ahora, el número se le conoce como coeficiente. Esto es la variable o la literal, la que conocemos como X, Y, A, B, la letra que sea. Y esto se le conoce como el exponente. Ahora, algo por si es que no tenemos dudas, es que si no vemos, por ejemplo, el signo, si aquí no tuviese el negativo, podríamos dar que por natural es positivo. Si en vez de un 5 nada más tuviéramos solo la X, tendríamos que el coeficiente como principal sería el 1. Y si aquí en vez del exponente 3 no tuviésemos el exponente, podríamos dar que les tendría al exponente de 1. Tenemos un ejemplo. Tenemos estas expresiones algebraicas. Ahora queremos saber el nombre de cada elemento que tiene. Por ejemplo, aquí sabemos que estos números 2 son los exponentes. Ahora, vemos que tiene aquí X y aquí X y Y. La X y la Y se le conocen, como lo dije anteriormente, como variables o también como literales. Ahora tenemos el 16 y el 4. El 16 y el 4, los números, por decir así, se les conocen este y este como son los coeficientes. Los números son los coeficientes. Y aquí vemos que tiene un signo negativo y aquí un signo positivo y pues el nombre lo dice, son los signos. Ahora veamos con este aquí. Este aquí hazlo tú primero y luego revisa. Aquí podemos ver 3 letras, las cuales serían las variables o las literales también se le conoce. Ahora, también vemos aquí el número 8, el cual es el coeficiente. Y aquí algo curioso es que vemos que no hay un signo como tal, no está el negativo ni el positivo, no hay nada. Pero cuando no hay nada podemos dar por predeterminado que está positivo básicamente. Y aquí pues vemos que tienen a la exponente de 3, los dos. Y pues esto es el exponente. Estos son como los elementos que normalmente vas a encontrar cuando vayas a ver lo que son como el lenguaje algebraico para que lo entiendas. Ok, ahora aquí mismo tenemos lo que es pues el lenguaje algebraico como tal. Voy a explicar cada uno y primero tenemos cuando dice razón se refiere a una división. Cuando dice que está aumentado se refiere a la suma de 2 o más. Podría decir que está aumentado a 3, aumentado a 4, así. Ahora dice que es la diferencia, lo cual significa una resta entre un número y otro. Por eso es que puse que la diferencia es una resta entre, por ejemplo, X menos Y. Ahora, tenemos lo que es el disminuido. Aquí no se tiene que confundir con la diferencia. El disminuido significa lo que es, por decir así, como un menos un número. Por ejemplo, menos 2. Aquí, por ejemplo, puse que es un menos 5. Puede ser un menos 3, lo que sea. Pero aquí se tienen que entender que la diferencia es un número menos otro número y el disminuido es literal como si fuera una resta, ahora sí. El producto, lo cual significa que es una multiplicación, y la semisuma y la semiresta. Aquí se me faltó decir. Semisuma y semiresta se llama. La semisuma es la mitad de una suma, como su nombre lo dice, y se mira como X más Y entre 2. X más Y entre fracción de 2. Y ahora,
mitad de resta significa x menos y entre 2, lo mismo. Entonces aquí simplemente mitad de suma, x más y entre 2. Mitad de resta, x menos y entre 2. Eso es lo único. Lo único con lo cual nada más tendrías que aprenderte es qué significa la semisuma, la mitad de resta, y que no te confundas con la diferencia, que es x menos y el disminuido, que es, por ejemplo, menos 5. Nada más con eso. Este sería como tal el lenguaje como principal que se utiliza. Vemos estos siguientes dos ejemplos. Tenemos las 2/3 partes del cuadrado de la diferencia de un número y el triple del otro. Puede parecer ¿cómo decirlo? Complicado, pero no lo es. Mira, empecemos parte por parte. Las 2/3 partes. 2/3 partes se puede ver como 2/3. Entonces ponemos 2/3 y ahora dice del cuadrado. Del cuadrado significa que va a estar al exponente de 2. Pues abrimos un paréntesis. El exponente de 2. Del cuadrado de la diferencia. Recordemos que diferencia se vería como una variable menos otra variable. X menos y, pongámosle. De un número, por este caso podría ser x, y el triple del otro. Como es el triple, simplemente al segundo número le vamos a poner un 3 y así se miraría. Veamos el siguiente ejemplo. La raíz cúbica. Raíz cúbica significa que va a ser una raíz con el exponente de 3. Ahora dice, del producto. Producto significa que va a ser multiplicación, por lo cual va a ser, abrir un paréntesis, y dice, de la semidiferencia. Semidiferencia significa que va a ser una semirresta. X menos y recordemos, entre 2. Porque significa, sí, semirresta, como por decir así, como la mitad de la resta, algo así decía. De dos números, x menos y, en este caso, por la semisuma de los mismos. Significa que semisuma de los mismos significa que van a ser los mismos números, pero esta vez, pues sumándose. Y así se miraría. Vamos a hacer un repaso por si es que te perdiste. Dice, 2/3 partes. 2/3 partes, recordemos, 2/3 del cuadrado. El cuadrado significa que van a estar al exponente de 2. De la diferencia, recordemos, diferencia es una resta, es de dos números, por eso x menos y. Y ahora dice, de un número lo podemos ver como la x y el triple del otro, por eso 3y, porque está al triple, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente, la raíz cúbica. Raíz cúbica significa que va a ser una raíz, pero en vez de raíz cuadrada, pues va a estar cúbica al exponente de 3 básicamente. Y dice, de la semidiferencia. Semidiferencia significa que va a ser una semirresta de dos números. Dice semidiferencia de dos números. X menos y. Ahí podríamos contar los dos números y recordemos que la semidiferencia es entre 2. Y ahí dice, por la semisuma de los mismos. O sea, básicamente los números que pusiste aquí irían aquí, pero como una suma. Recordemos que es multiplicación porque dice del producto. Y aquí mismo igual nos dicen por la semisuma. Esos serían estos dos ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el doble de un número cualquiera. Esto significa nada más que vas a sumarle un 2, por decir así. Se vería así, el doble, un 2, de un número cualquiera. Un número cualquiera lo podemos ver como que pues es la variable, por lo cual se miraría como 2x nada más. Ahora vemos la diferencia de dos números cualquiera. Recordemos que la diferencia se ve como x menos y. Un ejemplo, es la diferencia de dos variables, la resta de dos variables, por lo cual, como es números cualquiera, fácilmente puede ser x menos y, a menos b, el que sea. Ahora dice, el cubo de la suma de dos números cualquiera. Aquí como dice primero el cubo,
lo podemos ver como que están entre paréntesis los dos números. Y ahora dice la suma de dos números cualquiera, pues son la suma de dos variables. Ahora, como dice el cubo, significa que está al exponente de 3. Y aquí dice, la suma de los cubos de dos números cualquiera. Esto ya se mira como x al cubo más y al cubo. Ahora, aquí no nos confundamos con esto, no es lo mismo. Aquí dice la suma de los cubos, por lo cual significa que cada uno está al cubo. Mientras que aquí dice el cubo de la suma, significa que están entre paréntesis y el entre paréntesis está al exponente del cubo. Esa es la diferencia. Veamos los siguientes ejemplos. El doble de un número aumentado en 3 unidades. Esto significa el doble de un número, 2x, aumentado en 3 unidades. Aumentado en 3 unidades significa más 3. Aumentado, recordemos que sería aumentado en cualquier tipo de número. En este caso, como nos dice, en 3 unidades, más 3, 2x más 3. Ahora dice, la semidiferencia de los números cualquiera. Esto quiere decir, semidiferencia, lo mismo a una semirresta. Y si recordamos, es x más y entre 2. Se vería de la siguiente forma. Ahora dice, el cuadrado de un número, ponemos el cuadrado de un número, más la quinta parte, un quinto, del otro. Se vería así. ¿Por qué? Porque dice el cuadrado del número, o sea, x al cuadrado, más la quinta parte, o sea, un quinto del otro, de y en este caso. Así se miraría. Ok, veamos estos dos ejemplos. El cuadrado de la suma de dos números. Esto quiere decir que va a estar entre paréntesis dos números, x más y al cuadrado, el exponente de 2. Y dice, es igual al triple de uno de los números, 3x, menos la quinta parte del otro, menos la quinta parte, un quinto del y. Esto sería el resultado de esta expresión algebraica. Ahora, dice el siguiente, la suma de los cuadrados, eso ya quiere decir x cuadrada más y cuadrada, de dos números multiplicados por su diferencia, multiplicados por x menos y. ¿Por qué x menos y? Porque es la diferencia. Eso sería el resultado de estas dos operaciones. Recordemos, el cuadrado de la suma de dos números significa que van a ir dentro del paréntesis. Es igual al triple de uno de los números, 3x, menos la quinta parte, quiere decir un quinto del otro. Y luego acá dice, la suma de los cuadrados, x cuadrada más y cuadrada, de dos números, en este caso, multiplicados por su diferencia, es decir, los mismos números, x menos y. Ese sería el resultado. Veamos lo siguiente, dice, Ana fue a la tienda de ropa el martes. Compró la mitad de lo que compró el lunes. El miércoles, el triple de lo que compró el martes. Si en los 3 días gastó en total 180, ¿qué ecuación tendría todo esto? Esto vamos a verlo por partes. Para empezar dice, Ana fue a la tienda de ropa el martes. El martes compró la mitad de lo que compró el lunes. ¿Esto qué quiere decir? Pongámoslo así. Aquí tenemos el lunes, aquí tenemos el martes y acá tenemos el miércoles, ¿no? Y estos días dieron en total 180. Ahora dice, el martes compró la mitad de lo que compró el lunes.
Entonces significa que el martes tenemos ya un medio de lo que compró el lunes. Entonces podemos poner al lunes como que si fuera la compra principal. Ahora, como no nos dice cuánto gastó en cada día, vamos a ponerlo como una variable. Lunes compró cierta cantidad y dice que el martes compró la mitad de esa cantidad. Ahora dice, el miércoles el triple de lo que compró el martes. El miércoles el triple de lo que compró el martes. Quiere decir que sería como 1, un medio, por el 3, el triple. Y si lo vemos quedaría 3 medios. Significa que el miércoles se miraría como 3 medios de x. Y esto sería igual a 180. Entonces su ecuación se vería así: x más un medio de x más 3 medios de x es igual a 180. Recapitulemos. Dice que el martes compró la mitad de lo del lunes. Como no sabemos cuánto gastó cada día, se mira como la variable o la literal. Como gastó la mitad, un medio. Y aquí dice que gastó el triple de lo del martes, 3 medios. Y esto es en total 180 y así se miraría como tal la ecuación. Muy bien, dice lo siguiente. Luis está leyendo un libro. Hoy leyó un quinto del total de páginas. Ahora dice, si hubiera leído 15 páginas más, habría leído un cuarto del total. ¿Cómo se expresaría la ecuación? Sabemos que leyó un quinto de x. Ahora dice, si hubiera leído 15 páginas más, lo cual se puede presentar como más 15, habría leído en total un cuarto del libro. El cuarto de x. Ahí se miraría la ecuación. Un quinto el total, por lo cual no sabemos cuál número es, más 15 páginas habría sido un cuarto del libro. Así se vería la ecuación de esta pregunta. La siguiente expresión algebraica dice, el triple de dos números es igual a la cuarta parte del primero más el segundo. Esto quiere decir lo siguiente. El triple de dos números, por lo cual ya podemos saber que es 3 y están entre paréntesis x más y. Y ahora dice, es igual a la cuarta parte del primero. A la cuarta parte del primero. Ahora, quiero aclarar que cuando se refiere cuarta parte, quinta parte, sexta parte, la parte que sea, se puede ver como un cuarto de x o también se puede ver como 4x. Algo así es como se puede ver. No, más bien es al revés. Se mira como x a la 4. Cuando diga cuarta parte, quinta parte, sexta parte, como sea, se puede escribir o se puede ver como una de estas dos formas. Y ahora dice, más el segundo, más y. Entonces, así nos quedaría la expresión. El triple de dos números es igual, triple de dos números, a la cuarta parte, un cuarto de x o x entre 4, más el segundo, más y. Ese sería el resultado. Voy a explicar estas leyes de las potencias para que las entiendan un poco mejor, ya que hay diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, tenemos la primera en la que una variable se vea al exponente de 0. Esta daría como resultado solo un 1. Por ejemplo, si tenemos 2 a la potencia de 0, sería 1. 5 a la potencia de 0 sería 1, el número que sea. Ahora dice, una variable a un exponente entre una variable a otro exponente sería igual a esa misma variable, pero se restarían los dos exponentes. Un ejemplo sería, si tenemos x a la 9 entre
x a la 8, esto sería igual a x 9 menos 8, que son los dos exponentes, lo cual quedaría como x al exponente de 1. Esto sería en este. Es cuando tienen dos diferentes exponentes, pero es la misma variable. Ahora dice, si tenemos esto mismo, pero ahora entre paréntesis, y están a un exponente, significa que vamos a poner estos dos afuera con el mismo exponente cada uno. Voy a poner un ejemplo porque en ese sí me perdí, o bueno, puede que los haya perdido. Imaginemos que tenemos aquí más bien tenemos x, y encerrados y el exponente es un 3. Esto se vería así: x3 y y a la 3. Así es como se vería realmente. Ahora vamos con el siguiente. Cualquier exponente que esté a 1 significa que es el mismo. Si tenemos 5 a la 1 es igual a 5, si tenemos 4 a la 1 es igual a 4, como sea. Ahora tenemos este. Si está un exponente y están encerrados y hay otro exponente, se van a multiplicar estos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, 5 al cuadrado y están encerrados al cubo, se haría 5 y 2 por 3. Se multiplicarían los exponentes, lo cual significa que sería 5 a la potencia de 5. Así quedaría. Ok, para que no nos volvamos a perder, hay que recapitular. Si está el exponente de 0, no importa el número que sea, va a ser 1. Si están en fracción y cada uno tiene un diferente exponente, se van a restar. Si están encerrados dos números diferentes, dos variables diferentes, a una potencia, vas a sacarlos del paréntesis y a cada uno le vas a poner la potencia. Si está la potencia de 1, se queda igual. Y si está una variable a una potencia encerrada entre paréntesis con otra potencia, simplemente vas a multiplicar las potencias y ese sería el resultado. Ahora veamos las siguientes. Si tenemos una variable con un exponente negativo, simplemente se va a pasar como un 1 entre la variable con exponente positivo. Por ejemplo, si tenemos aquí, ya sé, tenemos 2 menos 2, al exponente de menos 2 pasaría de la siguiente forma: 2 menos 2, 1, y luego esto se convertiría en 1 y 2 al cuadrado ya positivo. Esto sería. Ahora vemos el siguiente. Tenemos la misma variable, pero tenemos diferentes exponentes. En este caso nada más se pondría la misma variable y los exponentes se sumarían. Se vería así. Imaginemos que tenemos x a la 3 por x a la 4. Sería igual a x, los exponentes se sumarían, x a la 7. Sería así. Vemos el siguiente. Si tenemos una multiplicación de dos números o un exponente, sería pasarlos a cada uno con el mismo exponente. Por ejemplo, tenemos encerrados x más y al cubo. Esto se vería igual a x al cubo multiplicado a y al cubo. Ahora tenemos este. Cuando tenemos una fracción de dos variables con un exponente negativo, vas a moverlos del lugar y se va a pasar el exponente a positivo. Tenemos x y y al exponente de menos 3. Para pasarlos a positivo sería poner ahora que es igual a y entre x al cubo.
Nada más cambiarlos de lugar y se haría positivo el signo. Bueno, más bien la potencia. Vamos a repasar. Cuando tienes a una variable, por ejemplo, x, con una potencia negativa, por ejemplo aquí, 2 a la potencia de menos 2, para pasarlo positivo le vas a poner un 1 arriba y nada más. Eso sería todo. Ahora, tenemos una multiplicación, ¿no? Que es la misma variable, o sea, la misma letra, con dos potencias diferentes. Por ejemplo, x al cubo por x a la 4, a la potencia de 4. Nada más vas a sumar esas dos potencias. X al cubo más x a la 4, x a la 7. Sería la misma variable. Muy bien. Ahora vamos con este. Tenemos una multiplicación de dos variables, la cual están a una potencia. Lo único que vas a hacer es que a cada número, a cada letra más bien, le vas a dar esa potencia. Por ejemplo, si tenemos x por y, los cuales están al cubo, va a ser igual a x al cubo por y al cubo. Ahora tenemos tenemos una fracción de dos variables, la cual está con una potencia negativa. Sería igual a cambiarlos de lugar para que la potencia se haga positiva. Tenemos x entre y, la cual está a una potencia de menos 3. ¿Qué hacemos? Cambiamos de lugar. El y irá arriba, el x abajo y la potencia sería positiva. Muy bien, veamos cómo resolver cuando un número tiene potencia. Cuando un número tiene potencia ya sabemos que ese número es las veces que se va a multiplicar por sí mismo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 a la potencia de 4, lo cual sería 3 por 3 por 3 por 3. Quiere decir, 3 por 3, aquí sabemos que es 9. Ahora, este 9 por 3, 27. Y ahora, este 27 por este 3. 27 por 3, 1, 2, son 6, 81. Entonces, el resultado de 3 a la potencia de 4 es 81. Aquí vemos algo. Menos 5 a la potencia de 3. Cuando está entre paréntesis, va a ser menos 5 por menos 5 por menos 5, como se ve aquí. Cuando está entre paréntesis, menos 5 por menos 5, menos 25. Ahora, menos 25 por 5, si recordamos la ley de los signos, va a quedar positivo. Por menos 5, 5, 2 son 10, son 2. Lo cual es igual a 125 positivo, porque mira, menos por menos, más. No, más por menos, no, entonces nos quedaría negativo. Ahora, vamos por el siguiente. 2 a la potencia de 3, recordemos, va a significar cuántas veces se va a multiplicar ese mismo número. 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 al cubo es igual a 8. Ahora, menos 2 a la potencia de 4. Aquí tenemos que ver la diferencia. Y es que si vemos aquí, se hizo menos 5 por menos 5 por menos 5. Pero eso es cuando está en paréntesis. Ahora, si tenemos menos 2 a la potencia de 4, nada más, sin el paréntesis, el primer 2 va a ser el negativo y todos los demás los pondrías como positivos. Por ejemplo, menos 2 por 2 positivo, menos 4. Ahora, ese menos 4 por otro 2 positivo, menos 8. Y ahora, ese menos 8 por 2 positivo, menos 16. Así sería el resultado. Recordemos nada más esa parte. Como tal, ya sabemos que es multiplicarse por cuántas veces ese mismo número. Pero si está entre paréntesis y negativo, va a ser menos 5, menos 5, menos 5 o menos variable de ese número.
las veces que sea la potencia. Y aquí solo se miraría una vez en negativo y todas las demás veces en positivo, porque no tiene el paréntesis. Eso es lo único por lo cual tienes que como que informarte para que no te vayas a confundir, porque puede que igual te dé el valor, el resultado, pero no sabrías bien si es positivo o negativo. Vemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, menos 4 a la potencia de 2, pero si vemos está entre paréntesis, entonces se vería así: menos 4, menos 4. Entonces menos 4 por menos 4, 16 positivo por la ley de los signos. Ahora veamos el siguiente: menos 5 a la potencia de 6. Aquí es donde ya juega lo que te dije. Cuando no está entre paréntesis, solo va a ser un menos 5 y todos los demás 5 los pondrías positivos. 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? 6 a la potencia de 6. Ahora, 5 por 5, 25. Por 5, 120. Ok, de nuevo. 5 por 5, menos 25. Menos 25 por 5, menos 125. Ok, ahora, menos 125 por 5. 625, menos 625. Y ahora, menos 625, menos 625 por 5. 5 es 2, son 2, es 1, 30, 31. Menos 3125. Y menos 3125 por 5. 15.625 negativo. Entonces el resultado de menos 5 a la potencia de 6, menos 15.625. Vamos con el siguiente. A ver. Menos 15.625. Muy bien. 6 a la potencia de menos 4. Recordemos, cuando no está entre paréntesis, solo se pondría... No, esto no es cierto. Aquí, cuando es 6 a la potencia de menos 4, recordemos las leyes que les enseñé o las fórmulas que habían. Cuando está a una potencia negativa, ¿cómo lo pasamos positivo? Le ponemos un 1 arriba y quedaría así. 6, no, más bien quedaría 1 a la potencia de 6. No, de nuevo, quedaría 1 entre 6 a la potencia de 4 positivo. Recordemos que cuando quedaba así, ya se podía volver positivo, y aquí nada más tendríamos que realizar la operación. 6 a la potencia de 4, ¿cuánto es? 6 por 6 son 36, por 6 es 6, 3, 18, 21, y 216 por 6 es 6, 3, aquí es 9 y aquí es 12. 1296, por lo cual se vería como 1 entre 1296. Muy bien, recordemos, por si es que los confundí en esta parte, cuando tenemos un número con un exponente negativo, para pasarlo a positivo le ponemos un 1 arriba y quedaría positivo, y ahí ya podemos hacer la operación. 6 a la potencia de 4 sería 6 por 6 por 6 por 6, que es igual a 1 entre 1296. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos lo mismo, una potencia negativa, le ponemos un 1. 1 menos 2 a la 5. Y como tenemos menos 2 a la 5, recordemos que sería menos 2, 2, 2, 2 y 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2, bueno, por 2 o menos 8. Ahora, menos 8 por 2,
menos 16. Y menos 16 por 2, menos 32. Entonces, ¿cuánto nos daría? 1 a la menos 32. Nos daría esta de aquí. Muy bien, vamos con la siguiente. Aquí es 4. Muy bien. ¿Es 4 positivo? Sí. Ok. Tenemos el siguiente. Tenemos dos números, lo cual es un cuarto a la potencia de 4. Muy bien. Para este, nada más lo único que vamos a hacer es, recordemos, 1 a la 4 por 4 a la 4. Como sabemos que 1 a la potencia de 4 siempre va a ser 1, pues lo ponemos 1. Y ahora, 4 por 4, 16. 16 por 4 es igual a 4, 2, 64. Y por 4, 6, 1, 24, 25, 256. Entonces el resultado sería 1 entre 256. Vamos con este de aquí. Tenemos una fracción con una potencia negativa. En este caso, lo que se hace es que lo vamos a cambiar de lugar. 2, 1 y esto se miraría como un 2 y como un 2. Y esto ya sabemos que sería igual a 2 por 2, 4 y 1 por 2 quedaría como 1. Bueno, 1 por 1, 1. Lo cual es igual a un 4 positivo. Voy a recapitular, por si es que se perdieron. Cuando tenemos un número con un exponente positivo, pero el número es negativo y está entre paréntesis, en este caso, entre paréntesis está menos 4 al cuadrado, sería menos 4 por menos 4. Ahora, si no tiene paréntesis, en este caso menos 5 a la potencia de 6, sería el primero menos 5 y los demás números positivos. O sea, sería menos 5 por 5 por 5 por 5 y así. Vemos que tenemos una potencia negativa en este 6. Para hacerla positiva le pondríamos un 1 arriba. 1 a la 6 con potencia de 4. Lo cual es igual a 1.1296. Vemos aquí lo mismo. Menos 2 a la potencia de menos 5. Para hacerlo positivo ya sabemos. 1 menos 2 y ya se hace positivo el 5. Y ya. Menos 2 a la potencia de 5, menos 32. Aquí 1 entre 4, que con potencia 4 es igual a 1 y 4, con cada uno la potencia de 4, lo cual es igual a 1 entre 256. Ahora, 1 medio a la potencia de menos 2 es igual a 2 entre 1. Recordemos, cuando lo tenemos en fracción y tenemos una potencia negativa, solo cámbialo de lugar los dos números. Por eso 1 medio pasó a 2, 1, y cada uno con la potencia de 2. Y si hacemos la operación, nos quedaría 4. Eso sería el resultado. Bien, vamos a explicar estas dos. Tenemos 2 a la potencia de 3 por 2 a la potencia de 5 entre 2 a la potencia de 2. Muy bien, para empezar, estos dos números se restarían sus potencias, no, más bien se sumarían sus potencias, ya que tenemos la misma variable. No, el mismo coeficiente. 2, 3 más 5, 8. Y aquí 2 a la 2. Y tenemos lo siguiente, los mismos coeficientes con diferente exponente. Aquí lo que podemos hacer es restar nada más los exponentes. 2, 8 menos 2 es igual a 2 a la 6. Y ese sería el resultado de esto. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos 3 a la potencia de 4 entre 3 a la potencia de 7. Y estos dos están entre paréntesis a la potencia de 1/3. Vamos primero adentro del paréntesis. Tenemos los mismos coeficientes con diferente exponente, entonces simplemente restamos las potencias. 3, 4 menos 7 es igual a 3 a la potencia de menos 3.
Esto encerrado entre paréntesis y aquí hay un tercio. Y si recordamos el formulario, si tenemos una variable o un coeficiente con una potencia y afuera del paréntesis tenemos otra potencia, lo que sería es que se multiplicarían las dos potencias. 3, este menos 3 lo convertimos fracción metiéndole un 1 abajo por un tercio. Entonces, esto nos quedaría como 3 a la 3 entre 3. A la menos 3 entre 3. 3 a la menos 3 entre 3. Muy bien, ahora esto de aquí, el 3 entre 3 podemos verlo como un 1. Quedaría como 3 a la potencia de 1, si nos damos cuenta. Pero como es a la menos 3, nos quedaría menos 1. Y si recordamos, cuando tenemos una potencia negativa, para hacerla positiva le ponemos un 1 arriba, lo cual quedaría como 1 a la 3 y nada más, porque ese sería el resultado. Como está muy confuso, lo voy a volver a explicar. Aquí, si recordamos la ley, cuando tenemos la misma variable o el mismo coeficiente, simplemente sumas las potencias. 3 más 5 quedaría como 2 a la potencia de 8. Y aquí pasamos esto. Ahora, como tenemos el mismo coeficiente pero diferente potencia y están en fracción, simplemente vamos a restar las potencias. 8 menos 2 es igual a 2 a la potencia de 6. Y ahí quedaría esa ecuación. Ahora vamos con la siguiente. Tenemos los mismos coeficientes, el cual es 3, pero con diferente potencia. Uno está a la 4 y otro está a la 7. Y estos dos están entre paréntesis con una potencia de un tercio. Muy bien. Vamos adentro del paréntesis. Esto de aquí es lo mismo que aquí. Tenemos el mismo coeficiente pero diferente potencia. Entonces lo que se hace es que se resta 4 menos 7, nos quedaría menos 3. Por eso 3 a la potencia de menos 3, la cual está entre paréntesis con la potencia de un tercio. Ahora, si vemos el formulario, vemos que cuando tenemos un coeficiente o una variable con una potencia dentro y otra potencia afuera, lo que se hace es que las potencias se van a multiplicar. Por eso 3 menos 3 por un tercio. Y esto nos dio como resultado menos 1. Y cuando tenemos un número o una letra con una potencia negativa, la hacemos positiva poniéndole un 1 arriba. Es por eso que el resultado nos dio un tercio. Vamos a explicar las siguientes ecuaciones. Muy bien, tenemos aquí a la potencia de 5 por a la potencia de 4 entre a la potencia de 7. Vemos que tenemos las mismas variables, diferente exponente, pero como aquí es multiplicación, simplemente sumamos los dos exponentes. Quedaría como a la potencia de 9 entre a la potencia de 7. Ahora, como tenemos la fracción a9 entre a7, restamos nada más los exponentes. ¿Por qué? Porque tenemos la misma variable. A9 menos 7 a la 2. Ese sería el resultado. Ahora vamos con la siguiente. Puede verse muy grande, pero es más simple de lo que parece. Primero, tenemos 27 y 9. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 27? 3 veces. Por lo cual, como es negativo, lo ponemos como menos 3. Muy bien. Ahora, tenemos estos. Tenemos aquí la misma variable con el mismo exponente. Y como están en fracción, simplemente se restarían. Pero a4 menos 4 menos a4 quedaría como 0. Entonces simplemente estos dos los puedes eliminar así. Y el a básicamente ya dejó de existir. Ahora tenemos aquí b5 entre b3. Aquí si recordamos, cuando tenemos el mismo coeficiente o la misma variable con diferente exponente,
simplemente vamos a restarlos. 5 menos 3 nos quedaría como b a la 2. Ahora, lo mismo con la c. Tenemos misma variable, pero diferente exponente. Este está básicamente a la 1 y este está a la 2. 2 menos 1, 1, por lo cual solo quedaría como c. Ahora, esto está al cuadrado. Entonces, si hacemos esto al cuadrado, nos quedaría como 9 positivo, porque es menos 3 por menos 3, b a la 4, 2 por 2, 4, y c a la 2. Y así es como quedaría resuelto esta operación. Veamos. Sí, efectivamente. Voy a explicarlo paso a paso otra vez. Aquí simplemente es simplificarlo lo más que se puede. Sabemos que esto simplemente se restaría. Aquí, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 27? O dividiéndolo para que se haga cada vez más chico, nos quedaría como menos 3. ¿Por qué? Porque 9, ¿cuántas veces cabe en el 27? 3 veces, 9, 18, 27. Y entonces este 9 ya nos quedaría como un 1 y aquí como un menos 3. Y 3 entre 1 sabemos que quedaría pues como el número entero menos 3. Y ya, eso sería todo. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio, por lo que se logra ver. Tenemos 2a más b a la potencia de 5 por 2a más b a la potencia de menos 1. Aquí, como si se dan cuenta, tenemos los mismos coeficientes, lo cual es 2 por y las mismas variables, lo cual es a más b. Tenemos aquí 2a más b y aquí 2a más b. Pero tenemos diferente exponente, por lo cual, ¿qué hacemos? Simplemente restarlos. Tendríamos aquí 2a más b a la 4. Y acá 2a más b a la 3. Y si recordamos, aquí como tenemos de igual forma las mismas variables y los mismos coeficientes, solo con diferente exponente, el de arriba está a la 4 y el de abajo a la 3, simplemente los restamos y nos quedaría 2a más b a la potencia de 1, por lo cual se puede ver como simplemente 2a más b. Eso sería la simplificación. Bien, tenemos los siguientes ejemplos. 5 a la potencia de menos 2 por 5 a la potencia de 4. Aquí es simplemente una resta debido a que tenemos los mismos coeficientes, por lo cual quedaría 5 a la 2 entre 5 a la 2. Y recordemos que cuando tenemos el mismo coeficiente en fracción, simplemente se restan los dos exponentes, lo cual nos quedaría igual a 5 a la 0. Y 5 a la 0 es igual a 1. Ahora vamos con esta. Tenemos 4 a la potencia de 2 entre 4 a la potencia de 7. Y este paréntesis está a la potencia de menos un quinto. Aquí lo que se hace es lo mismo. Tenemos, como nos damos cuenta, el mismo coeficiente. Entonces sería lo mismo a esto. Solo la diferencia es que los dos exponentes están negativos. Por lo cual se miraría como 4 menos 2, lo ponemos entre paréntesis, menos, entre paréntesis, menos 7. Si nos damos cuenta, hacemos menos 2. No, más bien sería este signo por esto y este básicamente por un más invisible que está acá. Aquí nos quedaría entonces que 4 es menos 2 menos por el menos 7 más 7. Entonces nos quedaría igual a 4 a la potencia de 5. Lo vuelvo a explicar. Como tenemos los dos exponentes negativos, quedaría como menos. Quedaría menos 2, lo ponemos entre paréntesis, menos, entre paréntesis, menos 7. Imaginemos que atrás del 2 hay un signo positivo invisible. Entonces, más por menos nos quedaría menos 2. Y este menos por menos, más. Entonces nos quedaría menos 2 más 7. Lo cual significa 4 al exponente de 5. Pero recordemos que está entre paréntesis y aquí hay un quinto.
Y si recordamos la fórmula, tenemos que cuando tenemos una variable o un coeficiente con un exponente adentro del paréntesis y afuera hay otro exponente diferente, es igual a multiplicar estos dos. Entonces tendríamos 5 por menos un quinto, lo cual quedaría como menos 5 quintos. O sea, así, con el coeficiente de 4. Entonces esto nos quedaría como 4 a la menos 1 y esto nos quedaría igual a 4 entre 1 y sería igual a un cuarto. Se puede ver muy confuso, pero es básicamente lo mismo. Es simplemente seguir siempre el formulario, siempre seguir el formulario. Sería el resultado entonces un cuarto. Tenemos dos ejemplos, veámoslos. Tenemos 3 a la potencia de menos 2 por 2 a la potencia de 4. Y después tenemos 3 a la potencia de menos 3 por 2 a la potencia de 3. Aquí podemos simplemente restarlos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos coeficientes iguales y dos coeficientes iguales. Lo único que cambian son sus exponentes. Entonces ponemos 3 y aquí menos 2 menos 3, los ponemos entre paréntesis para que no se confundan, y aquí tendríamos entonces menos 2 más 3, lo cual quedaría como 3 a la 1. 3 a la 1. Ahora tenemos 2 a la 4 y 2 a la 3. Si los restamos nos quedaría como un simple 2 a la 1 también. Y 3 por 2, pues 6. Y así sería el resultado. Ahora vámonos con esta. Sería lo mismo, simplemente restarlos, ya que tenemos la misma variable. 4 menos, entre paréntesis, menos 5. Menos por menos es más, por lo cual sería 4 más 5, lo cual es 9. Entonces nos quedaría como x a la 9. Ahora tenemos y. Y a la menos 3 menos 8. Aquí se hace positivo por lo cual quedaría como 5, no, más bien como 8 positivo menos 3, 5. Ahora tenemos 2 a la menos 1 y 2 a la potencia de 2. Por lo cual tenemos que sería un simple 2. No, me confundí aquí. Esto es z. Pero, si lo vemos, aquí tenemos z menos 1 y z menos 2. Por lo cual, si los restamos, nos quedaría como z a la 1. Y nos quedaría entonces z nada más. Ese sería el resultado. Y al parecer se pondría... Oh, ok. Bueno, lo corto y vuelvo a explicarle Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos esto de aquí. Como tenemos las mismas variables y solo cambian los exponentes, en todas se van a restar. Por ejemplo, aquí ponemos x. Y aquí sería 4 menos 5. Como es negativo más negativo por negativo, positivo. Por lo cual quedaría 4 más 5. Lo cual es x a la 9. Ahora, tenemos a la y. Y es menos 3 menos 8. Por lo cual, menos por menos 8 quedaría como 8 positivo. Y 8 menos 3 es igual a 5. Y ahora tenemos la z, la cual es menos 1 y es 2. Entonces tenemos menos 1 menos el 2 es igual a esto. Más bien, si lo vemos como la fórmula, quedaría como menos 1 menos el 2. Entonces nos quedaría como menos 3. Y como tenemos menos 3,
Recordemos que a este simplemente le ponemos un 1 arriba, por lo cual quedaría como así. Y este sería el resultado. Es un poco confuso, pero literal es solo seguir las fórmulas las cuales les di, porque básicamente se va a ir convirtiendo de una fórmula en otra, hasta llegar al resultado. Eso sería todo por este video.